Un allanamiento a la casa de Hugo Vera, apresaron a Hugo Vera, llamaron a Jochi Gómez a Procuraduría y lo apresaron. Pero vamos con detalles, vamos al paso. Porque esto al pasito. Desde el viernes pasado, los que manejamos información sabíamos que todo estaba listo para apresar a Hugo Veras. Desde el viernes pasado se sabía que a Hugo Veras lo iban a apresar. Cuando Hugo Veras ayer sorprende con la entrevista en El Sol de la Mañana, los que manejábamos la información de que lo iban a apresar, inmediatamente pensamos, se está adelantando porque sabe lo que viene. Porque esa gente que cuando hay un caso contra ti, alguien te informa en la Procuraduría, mira, te están investigando, hay un caso contra ti. Ahí los del PLD no sabían que lo iban a allanar y que lo iban a apresar y ya tenían sus abogados y su caso ya lo estaban estudiando. Hugo Vera estaba estudiando su caso. Hugo Vera ya tenía su abogado. Ahora bien, ¿recuerdan esa rueda de prensa de Morrison luego del apagón de los semáforos? Y con Morrison estaba el abogado Jorge Luis Polanco. Cuando yo vi a ese abogado, le dije a ustedes aquí, pongan atención a eso. Jorge Luis Polanco, el abogado del Estado, el cazarrecompensa. Cuando él se toma un caso, es porque hay una orden del presidente Luis Abinader. Sí, señor. Cuando yo vi en esa rueda de prensa a Jorge Luis Polanco al lado de Morrison, ahí había una orden del presidente Luis Abinader. ¿Y qué dijo ayer en la entrevista en El Sol de la Mañana Hugo Veras? Hugo Veras dijo que fallaron todos los controles del Estado en la licitación, en el proceso. Porque Cámara de Cuentas no, compra y contrataciones, era parte del proceso, dirigió el proceso, tenía los técnicos, tenía los peritos, tenía los veedores, Cámara de Cuentas en la licitación, al igual que Contraloría. Entonces, Cámara de Cuentas aprueba todo, le da marcha a todo, hasta firmarse un contrato y pagarse un 20% de ese contrato. Y Cámara de Cuentas no hizo una sola observación. Contraloría tampoco dijo nada. Y de repente, Cámara de Cuentas da una rueda de prensa. Cámara de Cuentas no. Compra y contrataciones. Compra y contrataciones. Da una rueda de prensa en octubre del 2023. Se arma el escándalo. Hugo Vera pide licencia, pero ustedes saben que fue que lo mandaron a renunciar, que lo mandaron a pedir licencia, se va del cargo, nombran al que estaba en el 911 y más reciente a Morris. Todavía yo no he hablado de Jochi Gómez, para allá voy. El contrato lo gana Transcorlan, una empresa vinculada a Jochi Gómez Canán. Pero Jochi Gómez Canán también tenía un contrato con el Ministerio de Defensa, con una empresa llamada Auris. Jochi Gómez se dedica con todo lo que tiene que ver con tecnología. Y es en este país quizás el primer hacker reconocido con influencia.
influencia, con mucha influencia, Jochi Gómez, hacker reconocido. Jochi Gómez, con este contrato con el Ministerio de Defensa, que era para la seguridad del país, de la frontera, y con este contrato del Intran, Jochi Gómez tenía una relación directa con Israel y le compraba equipos para espionaje, tecnología avanzada, de comunicaciones, todo eso a Israel. Pero Israel no te vende a ti una computadora. El medio, venga, no. Israel solo vende de estado a estado. Porque así el Mossad, que es el departamento de inteligencia y de espionaje más poderoso en el mundo, no hay otro como el Mossad. Entonces, Israel garantiza ese vínculo de estado a estado. Pero como Jochi Gómez tenía un contrato con el Intran y un contrato con el Ministerio de Defensa, ya tenía Jochi Gómez una relación directa con Israel. ¿Y qué pasó? Que como Jochi Gómez ya estaba comprando equipos y estaba armado hasta los dientes aquí con relación a tecnología, Jochi Gómez creció demasiado. Jochi Gómez tenía el control absoluto de la información en este país. Jochi Gómez se convirtió en el rey del espionaje en este país. No se movía un pelo sin que Jochi Gómez se enterara. Y eso evidentemente llegó a Palacio Nacional y despertó la envidia, la rabia del director del DNI, Luis Soto. Luis Soto, ese que impulsó una ley de DNI dictatorial. Ese que vive escuchando, espiando a los dominicanos. Ese Luis Soto ¿cómo es que se llama, Mello, cuando la dictadura? El que espiaba, el Calié de Trujillo, el que dirigía el CIN cuando Trujillo. Entonces, Soto es el director del CIN de Luis. Porque el DNI y el CIN en este gobierno no se llevan mucho. Entonces, se despertó la envidia de Luis Soto. No contra Hugo Veras, contra Jochi Gómez. Porque cuando Luis Soto conseguía una información, ya Jochi Gómez tenía meses con ella. Porque la información primero pasaba por las manos de Jochi Gómez y después llegaba donde Luis Soto, director del DNI, representante del gobierno. Pero esa información, si la maneja Jochi Gómez lo que es un empresario, esa información la puede tener cualquier otro ciudadano si paga. Entonces, como Jochi Gómez tenía esa información la podían tener los empresarios y hasta la oposición. Entonces, al Johnny Aves de Luis no le gustó que Jochi Gómez manejara ese poder, toda esa información. Entonces ahí vino el plan del Johnny Aves de Luis Soto, que había que hacerle un expediente a Jochi Gómez. Entonces vino la trama, eso fue una trama
y cogieron a Hugo Veras como un corderito. Como un corderito. Y vendieron a Hugo Veras. Sí, y el presidente Luis Abinader sabía que estaban vendiendo a Hugo Veras. A Hugo Veras lo vendieron. Un plan del Johnny Aves, Luis Soto. Un plan del DNI, vender a Hugo Veras. Vendieron a Hugo Veras para poder quitarle todo el poder, toda la información a Jochi Gómez. Ustedes saben que la información es poder, aquí y en cualquier parte del mundo. Les digo, amigos seguidores, amigos televidentes, que ahí no hay corrupción. Hugo Veras no se robó un peso. Ahí no podrán demostrarle a Hugo Veras nada. Ahí se está hablando de irregularidades administrativas. Ahí no hay caso, ahí no hay nada. Pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque había que eliminar del negocio a Jochi Gómez. Del negocio del espionaje y del control de la información. Y fue un plan del gobierno. Y fue un plan del Johnny Aves de Luis, que es Luis Soto. No se crean que Luis Soto tiene buenas intenciones con este país. Esa ley del DNI, esa ley lo desnuda por completo. Una ley que el presidente Luis Abinader no observó ni nada, la publicó, la promulgó, a pesar de las quejas, la promulgó. Porque era el huevo, el niño. El niño, esa ley de DNI es el niño de Luis Soto. Ese es el huevo de Luis Soto. Porque ese va a ser el instrumento para que el Johnny Aves moderno haga y deshaga. Yo le estoy diciendo, yo sé que conlleva esto, tú tienes responsabilidades. Y yo las asumiré si las tengo. Pero hay que decirlo. Eso no es un caso de corrupción. Eso es un caso de espionaje. Eso es un caso de manejo de información. El control de la información que la quiere tener el Johnny Aves moderno y no quiere que una empresa privada, que es Jochi Gómez, tenga esa información. Ahora bien, vamos para el allanamiento. Y Hugo Veras no tiene un año que pidió licencia y que se apartó del cargo y que pidió que lo investigaran. Y Hugo Veras ayer no estaba a las 9 de la mañana en una entrevista en El Sol de la Mañana. Y Hugo Veras no anda por ahí, va todos los días a su programa de radio. ¿Y por qué no llamaron a Hugo Veras a la fiscalía, a la procuraduría? Ven, Hugo Veras, ven a procuraduría, vamos a hablar algo. Explícame esto. Ven. ¿Y por qué esperar la noche y llegar como ladrones al hogar de Hugo Veras con aparataje, con armas de guerra, con equipo SWAT? Llegar a irrumpir el hogar de Hugo Veras con su esposa, con 3 niños menores. La esposa estaba bañando al más chiquito. Lo sacaron del baño al más chiquito, ustedes saben, con armas de guerra en la mano. Y ese niño inocente tiró un grito de guerra. Ese niño inocente de Hugo Veras tiró un grito de auxilio, un grito de piedad. Usted sabe lo que un niño, un inocente decir: no me maten a mi papá.
No me maten a mi papá, gritó ese niño cuando lo sacaron del baño. El más pequeño, el más chiquito. No me maten a mi papá. Porque ese niño vio a su papá esposado, llorando. Su papá dando gritos, llorando esposado. Vio la desesperación de su madre. Y cuando él ve todas estas armas, pidió el auxilio. Y el grito fue, no me maten a mi papá. Y ese niño va a superar eso. Eso va a crear traumas en ese niño y en sus hermanitos.